me han pedido básicamente que esta conferencia aborde aquellos conflictos que eventualmente, como diría el rector mártir Ignacio Ellacuría, podríamos apuntalar como el mal común, es decir, injusticia estructural, que permita negar esa negatividad a manera de construcción de bien público. Para Ignacio Ellacuría era importante ubicar cuál es el mal común para que desde una fe comprometida con la justicia pudiéramos construir caminos para negar esa negatividad, que me parece va en la línea de este curso que están apuntando sobre 5 claves para la construcción de paz, que sería justo la oposición a la negatividad relacionada con los conflictos en América Latina. Permítame entonces compartirles un pequeño guión, si me dan chance de compartir, un pequeño guión que he preparado para ustedes en torno a lo que supondría algunas ideas que me parece no son nada novedosas, por supuesto, sino que todos y cada uno de ustedes han tenido de alguna manera contacto con algunos de estos conflictos. Algunos de ustedes muy probablemente estén organizando desde sus colectivos, desde sus lugares, profesiones, disciplinas, compromisos sociales, algunas de estas cosas que voy a compartir, así que por eso le he puesto en plural conflictos en América Latina. A mi juicio, el principal conflicto en América Latina es la desigualdad. No es naturalmente un tema coyuntural, es un tema estructural, tiene mucho tiempo. Ya el documento de Medellín de la Iglesia en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en el 68 había hablado de ello. Yo particularmente creo que si lo ponemos en perspectiva nuestra, en perspectiva de la pandemia, podríamos contextualizarlo mejor. Un informe de Oxfam, que me parece que son los informes que tienen el mayor y mejor acercamiento a esta realidad, nos dice recientemente que la riqueza de los multimillonarios en Latinoamérica aumentó en un 52% desde el inicio de la pandemia del coronavirus, mientras que los pobres han estado más expuestos a las muertes por la COVID-19. Esta fotografía de la desigualdad en América Latina, de la concentración de la riqueza en nuestro subcontinente y de la pobreza, no es nada nuevo, nos vienen acompañando estos datos pues desde hace medio siglo, naturalmente, más. Es una de las condiciones que nos ha sido difícil, nos ha sido complicado deshacernos como gobiernos, como sociedades. Mientras más tiempo, digamos, avanzamos en la historia, más tiempo se agudiza y se recrudece la desigualdad. No hemos sido capaces de construir políticas, estados y hábitos sociales. No todo tiene que ser por parte del gobierno, no todo tiene que ser responsabilidad del Estado. También los hábitos sociales cuentan mucho, pero hábitos sociales, gobiernos y estados no hemos podido ni siquiera contener la desigualdad. Más bien, nuestro modelo social, nuestro modelo organizativo político, independientemente de quién gobierne o quién gane las elecciones, siempre tiende a concentrar la riqueza, a concentrar la acumulación del capital y por más esfuerzos que se hagan, incluso en términos de políticas sociales expansivas, como puede ser el caso de algunos de los países en tiempos de la pandemia, de cualquier manera, están hechas de tal manera las reglas del juego, legales e ilegales, que el resultado es que aún en la pandemia, los multimillonarios en Latinoamérica tuvieron mayor acumulación de capital. Entonces, digamos, en ese sentido, un gran conflicto en América Latina, sin duda, es la desigualdad. Ya lo decía Aristóteles en su momento, en el siglo III antes de Cristo, sociedades desiguales, sociedades violentas. Si nosotros querríamos apuntalar una perspectiva de paz, no cabe duda que un elemento indispensable tendría que ser cómo acotamos, contenemos, contradecimos las variables de la desigualdad. Sin duda, las variables de la desigualdad son varias, son distintas, son heterogéneas. Los salarios son
uno de ellos. Hoy el acceso a la tecnología es otro de ellos. La propia educación y su acceso, el acceso a ella y también el acceso a educación de calidad es otra de ellas. La propia participación de la tierra y el agua es otra de ellas. Estos elementos son los que han hecho posible esta enorme migración de Latinoamérica hacia el norte, la mayor parte de ellos, pero como sabemos también, otro tipo de conflictos que ya abonaremos más adelante también ha dado lugar a esta migración de 5 millones de venezolanos que también han ido hacia el sur del continente en una migración rara y atípica de las que conocemos. Conocíamos perfectamente los flujos migratorios del sur al norte, en el caso del continente americano, pero ahora la migración venezolana nos estaría hablando también de otro tipo de conflictos. Las migraciones son, me parece, una de las variables también para poder ubicar muy bien estas condiciones de desigualdad. Son básicamente la consecuencia de esa desigualdad y de la poca apropiación que en sus países pueden tener desde paz hasta tierra, empleo, dignidad, etcétera. Entonces, claramente, uno de los elementos fundamentales y significativos de nuestro conflicto, de nuestros conflictos en América Latina, anidan en nuestras desigualdades para seguir abonando en la pluralidad. Particularmente aquí estamos viendo uno de esos rostros que tiene que ver con la concentración y la acumulación de la riqueza que ya de por sí tenemos. Un dato más específico nos diría este informe es que entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, según este documento de Oxfam, la riqueza de los más acaudalados en América Latina y el Caribe aumentó en 97 mil millones de dólares, es decir, este 52% que ya decíamos, medido en esta cantidad. Ahora bien, otro tipo de conflicto o conflictos que la pandemia nos ha desgraciadamente agudizado, pues naturalmente tiene que ver con la posibilidad de identificar cómo hemos vivido la pandemia en América Latina, qué ha desnudado y, por lo tanto, en qué medida podríamos ubicar que estas agudizaciones de la pandemia pues, se han convertido en otra agenda muy relevante y muy importante para los trabajos de paz. Por un lado, tendríamos que decir que América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia porque pese a que tiene el 8.4% de la población mundial, ha puesto el 30% de los muertos, es decir, 1,5 millones de personas que han fallecido y que significan el 30% de las muertes globales. Estas cifras y estos datos, pues naturalmente nos muestran que desgraciadamente en América Latina es muy fácil morirse, ya lo hemos visto desde enfermedades que a veces parecieran que son de otros siglos muy antiguos, y o naturalmente las comorbilidades que fueron las que de alguna manera se vincularon perfectamente a esta COVID-19 y que volvieron a nuestro subcontinente en el lugar donde más se ha muerto por esta pandemia. Esto significa que los sistemas de protección de América Latina son más débiles que los de la mayoría o los del resto del mundo. Naturalmente, una consecuencia secundaria, naturalmente, de ello. Como ustedes saben, ha habido cada vez más estudios e investigaciones en torno a por qué los latinoamericanos fuimos los que más hemos aportado muertos al mundo por la pandemia. Una razón, naturalmente, es este sistema desintegrado de sistemas públicos de salud, a los cuales se les financió poco en los últimos 30 años. Otras razones son las maneras que los latinoamericanos tenemos para comer y beber, es decir, los temas básicamente de alimentación que han derivado en obesidad y en diabetes, y también, como decíamos, en las múltiples posibilidades de las comorbilidades con otro tipo de enfermedades. Así que, de alguna manera, los conflictos en América Latina también tienen que ver con la manera como los latinoamericanos hemos comido y bebido estos últimos 2 o 3 décadas. Somos lo que comemos,
Muchas veces el tema de la alimentación y el tema de lo que bebemos en América Latina no está en el centro de la agenda de los conflictos. Y sin embargo, a mí me parece que buena parte de estos conflictos, que a veces solamente vemos superficialmente en términos de violencias, de violencia física o incluso ahora de violencia psicológica, tendríamos que también estar detrás, insisto, de lo que comemos y de lo que bebemos y las repercusiones de esto en nuestra propia salud y en la propia posibilidad de tener o no capacidades de cuidado y de cuidados de los demás. Apunto entonces este elemento, este segundo elemento. Tercer elemento, la pandemia de COVID-19 ha hecho que las mujeres de la región experimenten un retroceso inédito en lo que respecta a la autonomía económica, que se refleja en aumentos de la pobreza de tiempo y monetaria, en la sobrecarga de cuidados y en una injusta distribución del poder. Los indicios de recuperación de la actividad muestran que la estructura productiva de América Latina y el Caribe descansa sobre una división sexual del trabajo remunerado y no remunerado que reproduce patrones, como ya decíamos, de desigualdad. Este elemento de conflictos y pandemia pone en el centro ahora el papel que las mujeres han desempeñado al haber sido muchas de ellas expulsadas del mercado laboral para hacerse cargo de los cuidados en las familias, en las casas, muchas de ellas adolescentes, niñas, que también aprovechando la educación en línea, pues han tenido que hacer trabajos domésticos y claramente ya la UNESCO ha planteado pues mucha preocupación por el tema de que ahora en el regreso progresivo a la presencialidad, muchas de estas niñas y adolescentes que han sido durante este par de años muy importantes para el tema doméstico, para el trabajo doméstico, ya no regresen. Así que el tema del conflicto y la pandemia en perspectiva de género apuntaría pues otro elemento muy relevante y muy importante, la desigualdad con respecto a los roles tanto de los hombres como de las mujeres en relación con el trabajo y la educación. Para seguir abonando con estos datos que nos da la CEPAL en torno a los conflictos y la pandemia, que no podía ser de otra manera, me parecía muy relevante y muy importante apuntalar lo que la pandemia nos está heredando, naturalmente no nuevo, sino agudizado de lo que ya teníamos en los años anteriores. También nos dice que los sectores que más rápido crecen son los que tienen más participación masculina, que son también los más valorados y por tanto los mejor pagados. Sin cambios en el actual modelo de desarrollo, el crecimiento no necesariamente redundará en una mejora en las condiciones de vida de las mujeres. Como sabemos, durante mucho tiempo, el modelo económico siempre ha apuntalado básicamente a la variable del crecimiento económico. Y sin embargo, aún con crecimiento tenemos muchas desigualdades. Aún con crecimiento tenemos que sectores poblacionales tienen una relación muy distinta con respecto a ese crecimiento cuando llega a verlo en algunos de nuestros países. También la pandemia ha permitido visibilizar y profundizar el debate acerca de la injusta distribución social de los cuidados. Recuerdo ahora que Leonardo Boff, uno de nuestros teólogos, me parece, favoritos, él decía que el siglo XXI, antes de la pandemia, de hecho lo decía él decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de los cuidadores, el siglo en torno al cual claramente había que desarrollar una ética del cuidado que radicalizara los cuidados de sí, los cuidados de los demás y los cuidados de la casa común. Sin embargo, ahora con la pandemia, hay muchos estudios que plantean esta injusta distribución social de los cuidados. Además de necesarias, las tareas de cuidado se revelaron tal como postula la economía feminista, como tareas
productivas para el sostenimiento de la vida en sociedad, pues básicamente sostenidas por las mujeres. Y creo que no es otra cosa más que abonar lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos comprobado, los datos que tenemos, incluso mucho antes de la pandemia, con respecto a los dobles trabajos de las mujeres. Hasta aquí entonces me detengo con algunos de los conflictos característicos relacionados con la división social del trabajo, con la desigualdad relacionada con el lugar que se ocupa en el aparato productivo de América Latina. Y ahora me paso a uno de los elementos también bastante mapeados, muy documentados a lo largo de los últimos años y que tienen que ver con el modelo extractivo y neoextractivo en nuestro continente. Aquí me parece muy importante decir que el modelo extractivista básicamente tiene como esencia la depredación de los bienes naturales. América Latina, si algo tiene, son bienes naturales. Estos bienes naturales han sido sometidos desde hace muchos años a una gran presión, a una gran extracción, y durante mucho tiempo fueron base para los crecimientos de algunos de los países nuestros y también para la presencia de importantes inversiones, tanto nacionales, pero sobre todo transnacionales. Muchas de ellas, presencias sobre todo transnacionales, en agendas de gobiernos o de agendas de partidos políticos que en América Latina tenían como principal agenda pues la inversión extranjera en nuestros países. Cuando buena parte de este modelo terminó siendo muy desigual naturalmente y una presencia depredadora en muchas comunidades, comenzó a darse un malestar social muy relevante y muy importante que dio lugar a que en los últimos 20 años prácticamente en todos nuestros países de América Latina se corriera el proceso electoral hacia partidos de centro izquierda o de izquierda que de alguna manera prometían hacer algún tipo de arreglo con respecto a estos extractivismos. Sin embargo, lo que hemos tenido también con estos partidos de izquierda o de centro izquierda en América Latina en general son estos modelos neoextractivistas. Es decir, en realidad no ha habido cambios muy importantes con respecto a estas presencias depredadoras de los bienes naturales en América Latina, lo cual hoy por hoy en toda América Latina buena parte del conflicto o de los conflictos sociales se entienden y se expresan a partir de esta presencia. Por eso, hoy lo que vemos en todos los países de América Latina y el Caribe, y que lo vimos en aquel encuentro latinoamericano que tuvimos justo a finales de febrero del 2020, unas pocas semanas antes de que se cerraran las fronteras por la COVID-19, que tuvimos oportunidad de ver en vivo y a todo color a muchos movimientos sociales de defensa del territorio, pues eran estas resistencias sociales que cuestionaron el avance vertiginoso de las commodities o de las materias primas, que fueron muy importantes y tuvieron un alto valor en el mercado durante muchos años. Y fueron elaborando estos movimientos sociales o estas resistencias sociales, fueron elaborando cada vez más valores frente al despojo, la tierra, el territorio, los bienes comunes y la naturaleza. Naturalmente, en este contexto habría que ubicar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco en 2015, que él abundó particularmente en los dos primeros capítulos de esta encíclica buena parte de este diagnóstico, el diagnóstico de una manera de no cuidar nuestro entorno, la tierra, y al mismo tiempo pues de tener un modelo extractivista agudo o neoextractivista agudo prácticamente en buena parte del mundo, en donde los bienes naturales simplemente se sirven como acumulación de capital. Esta Laudato Si me parece muy interesante porque ha sido lugar para que en varias partes de América Latina, por ejemplo, se hicieran colectivos de defensa de la tierra, de las semillas, de los bosques, del agua. Muy interesante lo que ha sucedido en varias partes de América Latina, que me ha tocado verlo solo a partir de la lectura de la encíclica Laudato Si, lo que me parece fascinante y muy interesante.
Estos conflictos por estos modelos extractivos, por la nueva dimensión de acumulación de capital y la presión sobre los bienes de la tierra, el territorio, pues ha provocado básicamente enfrentamientos entre organizaciones campesino-indígena, movimientos socioterritoriales, colectivos ambientales y, por otro lado, gobiernos y grandes corporaciones económicas. Buena parte del conflicto en América Latina está en este centro, en este tema, en esta agenda. El tema del territorio, el agua, las semillas, los bosques, los recursos minerales, el agua, naturalmente. Conflictos que tienen que ver con la naturaleza propiamente de la violencia homicida. América Latina tiene el 9% de la población mundial en términos gruesos, pero sostiene el 30% de los homicidios en el mundo. Obviamente, América Latina ofrece esta perspectiva de homicidios en el sentido que podríamos decir que en América Latina se mata fácilmente por el alto grado de impunidad, por el estado frágil de nuestras instituciones de procuración de justicia, muy frágiles, por un avance sostenido y persistente del crimen organizado en nuestros países, por una penetración muy importante de este crimen organizado en los niveles de gobierno nuestros, locales y nacionales. Y eso ha dado lugar a que tengamos, pues, violencias expansivas. Quizás una reflexión más estructural tendría que ver con que antes de que cayera el muro de Berlín, nuestros países tenían otro tipo de violencias derivadas básicamente de los enfrentamientos entre guerrillas de izquierda y dictaduras de derecha que tuvimos durante 3 décadas, y que eso arrojaba, pues evidentemente, este tipo de violencias relacionadas con la coerción, con las guerras civiles, con los desaparecidos, con la tortura. Y una vez que las dictaduras se fueron de América Latina, que aparecieron las transiciones a la democracia prácticamente en todos los países de nuestro subcontinente, siendo la última de ellas la dictadura de Paraguay, y que de alguna manera podríamos decir que tenemos razonablemente 3 décadas de democracia, vino otro tipo de violencia, otro tipo de violencias en América Latina a las cuales estábamos de alguna manera acostumbrados, pero también se dieron nuevos tipos de violencias. Así que desgraciadamente la violencia viene acompañando permanentemente a nuestros países y a nuestras sociedades. Algo muy particular que me parece muy importante decir es que en este momento la criminalización y el asesinato de líderes ambientales en América Latina es el número 1. Hoy se mata particularmente a los defensores de derechos humanos, pero particularmente a los líderes ambientales. En segundo lugar, a periodistas que hacen trabajo de investigación en torno, pues, a los principales flagelos que nos duelen, que nos afectan en América Latina. Particularmente en México lo vemos, tiene que ver con el asesinato de periodistas, pero en América Latina en general tiene que ver con el asesinato de líderes ambientales. Otro elemento de conflicto muy, desgraciadamente, muy a la mano, muy cotidiano, tiene que ver con los niños, las adolescentes, las mujeres jóvenes que desgraciadamente han sido usadas como mercancía porque le han puesto un valor en el mercado, desgraciadamente, y eso es lo que ha provocado no solamente el tráfico de mujeres o el tráfico de niños o el tráfico de órganos, sino también la desaparición de estos actores, sujetos, de estas personas vulnerables que desgraciadamente en México vemos todos los días. En ese sentido, buena parte de este conflicto tiene que ver con estas territorialidades criminales, violencia estatal y paraestatal y violencia patriarcal, del cual también vamos a hablar con más detenimiento. Si tenemos que focalizar los conflictos y las violencias, pues tendríamos que hablar de los feminicidios, desgraciadamente.
La ONU ha revelado que 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia y que 2 de cada 3 asesinatos de mujeres son cometidos por las parejas o familiares. En otras palabras, el hogar es el sitio predilecto para los feminicidas. Este informe de la ONU nos pone sobre la mesa, sobre nuestra conciencia, esto que hemos dicho. No todo es culpa de los gobiernos, no todo es culpa de los estados, sino también, desgraciadamente, de los hábitos sociales y familiares que hemos ido incubando durante mucho tiempo, durante muchas décadas, durante muchos siglos, particularmente en el tema de la violencia patriarcal. Aquí hay mucho que hacer en torno a la manera como las nuevas configuraciones familiares, independientemente de su configuración o reconfiguración, tendrían en torno a esta agenda de la violencia intrafamiliar, pero particularmente de la violencia hacia las mujeres. En América Latina, particularmente este feminicidio, los feminicidios, son un problema que continúa afectando a miles de mujeres y niñas cada año en América Latina y el Caribe. A pesar de que ha aumentado, lo vemos todos, a pesar de que ha aumentado su visibilidad y la presión ejercida por los movimientos masivos de mujeres que han expresado su rechazo a la violencia de género en los distintos países. Si hay algo que se ha documentado y que las principales agencias que miden los problemas en América Latina, como por ejemplo la CEPAL, o la ONU, o el BID, o el Banco Mundial, todos y cada uno de ellos han hecho estudios para documentar que prácticamente todos los países de América Latina han tenido que impulsar diferentes políticas públicas, legislaciones para enfrentar la violencia feminicida. Y sin embargo, a pesar de esto, pues paradójicamente ha aumentado el feminicidio. Paradójicamente tenemos más leyes contra la violencia feminicida, paradójicamente tenemos más políticas contra la violencia feminicida. De hecho, el propio feminicidio como categoría se ha empoderado en América Latina legal y políticamente, y sin embargo hay más violencia contra las mujeres. No se ha detenido. Este dato diría que una mujer es asesinada desgraciadamente cada 2 horas en América Latina. Hay una estudiosa de este conflicto, de esta herida, de esta dolencia en América Latina, Rita Segato, y Rita Segato diría que en América Latina particularmente hay un tipo de régimen patriarcal en orden mafioso, particularmente aquella que está orientada a la desaparición de mujeres para fines, no solamente para fines de explotación sexual, sino también, diría Rita Segato, para fines de autoafirmación de la virilidad de un tipo de élites sociales y económicas en varias partes de América Latina que se enfrentan unas a otras, que es parte de lo que ella ha estudiado a lo largo de los últimos años, particularmente a partir de las muertas de Ciudad Juárez ocurridas en aquellos años 90, como muchos recordamos, desgraciadamente. Voy cerrando en torno a algunos conflictos estructurales que están presentes, por lo tanto, en torno a lo que yo he planteado. Entonces, ¿cuál es el conflicto en América Latina? Si lo queremos decir en términos singulares, el conflicto es la gran desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza. Si nosotros queremos que nuestras sociedades tengan menos violencia, tendríamos que afectar una y otra vez las variables de la desigualdad, como ya lo hemos señalado. Si queremos hablar de desigualdades, si queremos hablar de conflictos, tenemos que hablar entonces también de atender la división sexual del trabajo y la injusta organización de los cuidados. También tendríamos que revisar los patrones culturales violentos y discriminatorios.
Particularmente creo que el tema de la discriminación a veces pareciera ser la violencia light, y sin embargo creo que en América Latina tenemos una gran discriminación por todo lo que tenemos en términos de que esa desigualdad, cuando la mide particularmente la CEPAL, a mí me gustan mucho los datos de la CEPAL, cuando uno mide la desigualdad en América Latina, principalmente los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad son los indígenas y los afrodescendientes, y a continuación las mujeres y los niños menores de edad. Son los 4 sujetos que para la CEPAL son los sectores más vulnerables y vulnerados de América Latina. Afianzamos y seguimos afianzando el tema del conflicto. ¿Por qué tenemos conflicto en América Latina? Porque hay concentración del poder y relaciones de jerarquía muy desiguales, porque tenemos una nueva era de concentración de la tierra y del agua. Habría que precisar que de una u otra manera algunos de nuestros países latinoamericanos tuvimos revoluciones sociales en el siglo XX por la concentración de la tierra. Otros países en América Latina, como Brasil, que es el país más estudiado porque no ha tenido reforma agraria y por el tamaño que tiene, que no ha tenido hasta la fecha reforma agraria, pues es parte de lo que explica el conflicto. Pero el siglo XXI es el siglo en donde básicamente va a haber 3 recursos escasos: el agua, los minerales y los alimentos, pero particularmente el agua. Y nuestras sociedades ya han comenzado a resentir la falta del agua, que entre otras razones también puede explicarse a partir de la concentración del agua en nuestros países. Así como hay concentración de la tierra, latifundio, también hay concentración del agua, al que llamamos acuifundio. Y el acuifundio sería otro conflicto que da lugar, evidentemente, a muchos problemas en América Latina. Otro elemento que me parece muy relevante es el modelo de gestión política de nuestros países, al cual los politólogos, a mí particularmente, me gusta utilizar esta expresión, caquistocracia. Me gusta utilizarla porque yo quiero defender la palabra política, porque como politólogo, como ciudadano, me parece muy relevante recuperar la palabra política relacionada con el cuidado de la ciudad, con el cuidado del bien público, con el cuidado del bien común, como lo dice la doctrina social de la Iglesia. Eso es política, el cuidado de la comunidad. Cuando nosotros vemos que las élites políticas locales o nacionales aprovechan su puesto para hacer negocios, para abusar de su poder, entonces no se trata de política, se trata de caquistocracia, el gobierno de los peores. Sigamos defendiendo la palabra política y pongamos con su nombre, en su justa dimensión, lo que significa aprovechar, en todo caso, la función pública para razones privadas y no para construir bien público. Pero desgraciadamente en nuestro continente latinoamericano, la caquistocracia ahora se ha unido al avance del crimen organizado, progresivo, consistente. Cuando hemos podido estudiar por qué existen las mafias en América Latina, pues tenemos que acudir naturalmente al estudio de las mafias italianas, surgidas particularmente a mediados del siglo XIX, particularmente la Cosa Nostra en Sicilia, la más estudiada, después la Camorra Napolitana y la 'Ndrangheta, 3 mafias muy estudiadas, pero la más ha sido la Cosa Nostra. Y el estudio dice muy fácilmente que el crimen organizado, que las mafias, pequeñas o grandes, solo prosperan a la luz de quienes gobiernan y se hacen cómplices de ellas, es decir, del aparato político institucional. Así que por eso ahí es donde entraría la palabra caquistocracia, las élites políticas que no hacen política, no hacen cuidado del bien público, no hacen nivelación de los sectores vulnerados, sino más bien hacen negocios
con diversas mafias. Y eso, desgraciadamente, en muchos de nuestros países avanza lo que denominamos los narcoestados. Ahora, pues vimos esta extradición del expresidente de Honduras a Estados Unidos, en la cual pues nuestro insigne Chapo Guzmán, hoy encarcelado en Nueva York, financiaba con millones de dólares, no solamente para las elecciones, sino también para cubrir las acciones y los intereses del cártel de Sinaloa en Honduras. Es hasta ahora lo que más está documentado, pero en todos los países hay algo de todo esto. Y finalmente, creo yo que uno de los elementos que más está presente en nuestro continente, sea por aparatos estatales, por aparatos paraestatales o paramilitares, o sea por otro tipo de agencias, es el miedo. El miedo como dispositivo de gestión social. Uno de los principales elementos que me parece atienden pues buena parte de la violencia. De hecho, este miedo sería el resultado de lo que también algunos antropólogos hablan como de la violencia expresiva, es decir, de lo que también algunos denominamos las narrativas semióticas de la violencia, es decir, la violencia como lenguaje. Y eso es lo que vemos muchas veces en América Latina. El perpetrador de la violencia, sea un feminicida o sea un cártel o un órgano paramilitar u otro agente que utilice la violencia, estaría haciéndolo también con mensaje, en el sentido de poder aniquilar a la víctima en términos psicológicos y desmoralizantes. Buena parte de la violencia en América Latina está construida así, en esta clave. Cerraría con esta parte más política, porque hoy también el conflicto en América Latina es conflicto político. Diríamos, junto con Boaventura de Sousa, este pensador portugués, que me parece siempre muy iluminador, él habla particularmente de 3 hegemonías, yo agrego 2 más. Él habla de que vivimos las hegemonías del capitalismo neoliberal, del racismo y del patriarcado. Yo le agrego del antropoceno y del crimen organizado global. Me parece hegemonías muy consolidadas en nuestro tiempo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, pero que políticamente hablando son, digamos, las que sostienen realmente el poder civilizatorio en nuestro tiempo. También decir que todos los países experimentan algún tipo de polarización política, y esta polarización política arroja naturalmente mucho conflicto político. Y este conflicto deriva en lo siguiente: la política se está viviendo en las sociedades con mucha estridencia, con mucho ruido, con muchas fake news, con falsas noticias. Agregaríamos deepfakes, con inteligencia artificial, también relacionada con la tergiversación de la verdad o de la realidad. También estas narrativas políticas se viven con muchos discursos de odio, de desinformación y de posverdad. Y buena parte de este conflicto se hace grande porque las emociones prevalecen sobre las reflexiones. Gusta más ver en redes sociales videos que leer en alguna plataforma, en alguna revista, en algún artículo. Pesa mucho más el video, que viene cargado naturalmente de emocionalidades, que sobre las reflexiones y los análisis. Aquí tendríamos que recuperar aquella reflexión maravillosa que hizo a finales del siglo XX el politólogo italiano Giovanni Sartori, que en aquel texto que sigue siendo muy vigente, Homo Videns, la sociedad teledirigida, apuntaba al problema del retroceso del Homo sapiens, y que ahora muchos neurólogos están teniendo mucho éxito en conferencias en YouTube, porque están diciendo que hoy la corteza frontal del cerebro pues es la que está siendo más afectada justamente por la dopamina, es decir, por todo aquello que hoy le da, digamos, que alimenta nuestra dopamina,
y que tiene que ver justo con los videos, que tienen que ver con el entretenimiento violento y que buena parte de ello pues alimenta nuestro entretenimiento cotidiano en detrimento de la reflexión, del análisis, del pensar, que básicamente pues tiene que ver con nuestra corteza frontal cerebral. Y esto pues naturalmente permite que no tengamos la capacidad para dominar nuestros enojos, nuestras emociones, lo que también en la tradición ignaciana diríamos el control de nuestros afectos desordenados y que más bien prevalezcan las emociones sobre las reflexiones y pues he ahí el paso siguiente de la violencia expresiva o de la violencia física. Vemos también en la política la prevalencia de los hiperliderazgos sobre partidos políticos e instituciones débiles. En otro momento canalizaban algunos intereses, alguna agregación de intereses. Hoy básicamente son personas, no partidos, no instituciones, las que prevalecen en la vida y en la discusión política. También lo que tenemos en este tiempo son respuestas variadas, heterogéneas y contradictorias a la era neoliberal. Lo tenemos en distintos momentos, en Estados Unidos, que fue la era Trump, en Latinoamérica con diversos corrimientos electorales, en Europa con la asunción de partidos de ultraderecha que ponen a los migrantes como principales enemigos y adversarios, y pues no en balde Marine Le Pen, ahora con su tercera derrota consecutiva en las elecciones presidenciales, pero que aunque volvió a perder, de todas maneras sigue reflejando una posición muy relevante en Francia y en otros países en torno a cómo responden a lo que ellos denominan naturalmente pues las diferentes posiciones neoliberales en estos países. Y naturalmente parte de este conflicto que vemos en América Latina y en otras partes es que las democracias caminan hacia las autocracias y las autocracias no están convencidas de caminar a la democracia. Es decir, sin duda, se debilitan mucho las convicciones democráticas. Dos últimos elementos de reflexión que me parecen iluminadores en torno al conflicto, pero que también me parece acompañan pues buena parte de nuestras opciones y de cómo estamos entendiendo el momento que nos tocó vivir. Particularmente me está haciendo muy iluminador, me está haciendo muy sugerente un pensador coreano llamado Byung-Chul Han y que en buena parte de sus ensayos ha colocado, me parece, ideas muy sugerentes para poder no solamente pensarlas, sino que deriven en acciones nuestras. El texto No Cosas, del texto No Cosas de Byung-Chul Han, comparto con ustedes estas dos reflexiones. Dice Byung-Chul Han, la información por sí sola no ilumina el mundo, incluso puede oscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informativa, sino deformativa. Un poco aquí lo que él nos estaría diciendo es qué leemos hoy. Y lo que él estaría diciendo es que en buena medida lo que leemos no es formativo, sino deformativo. Hace tiempo que este punto crítico se ha sobrepasado. El rápido aumento de la entropía informativa, es decir, del caos informativo, nos sumerge en una sociedad posfáctica. Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso. La información circula ahora sin referencia alguna a la realidad, en un espacio hiperreal. Las fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad. Lo que nos está diciendo Byung-Chul Han es que buena parte del conflicto hoy, que podríamos decir que circunda a nuestro alrededor, tiene que ver con lo que leemos, tiene que ver con lo que nosotros creemos que sucede. Y que buena parte de eso nos lo informan las redes sociales que tenemos.
tomadas en buena medida por muchos actores que tienen el propósito básicamente de configurar nuestras creencias. Última reflexión que comparto en torno a este texto No Cosas de Byung-Chul Han, dice: lo sagrado está ligado al silencio. Hoy vivimos en un tiempo sin consagración. La hipercomunicación, el ruido de la comunicación, desacraliza, profana el mundo. Nadie escucha. Cada individuo se produce a sí mismo. El silencio no produce nada. Por eso, el capitalismo no ama el silencio. El capitalismo de la información produce la compulsión de la comunicación. Por eso, a muchos de los medios de comunicación o de las redes sociales, todo aquello que sea morbo le va a venir muy bien, porque es parte de lo que vende y es parte del ruido que está a nuestro alrededor ensordecedoramente. Lo que me pidieron básicamente es poner el centro en el conflicto, en los conflictos en América Latina. Sin embargo, quien me ha escuchado sabe que para mí es solo una parte de nuestra historia, es solo una parte de la realidad. La otra parte es el trigo, las buenas noticias, lo que afortunadamente también en América Latina sucede en términos del paso de Dios por nuestra historia, del paso de Dios por nuestras apuestas de vida. Y aunque no me han pedido que haga esta exposición o esta, digamos, articulación de lo que podría ser justamente, digamos, las buenas noticias, la construcción del bien público, por dónde está, dónde andan, simplemente diría que me pidieron en la pandemia una apuesta por el tema de la animación de la esperanza. En este justo encuentro que tuvimos en Tocancipá, que está a 50 minutos de Bogotá, en donde fue este encuentro latinoamericano de movimientos sociales en defensa del territorio, yo expresaba la importancia de construir una geopolítica de la esperanza. Esta expresión, geopolítica de la esperanza, la he titulado así porque creo que todos y cada uno de nosotros podemos en nuestro territorio, en el lugar donde estamos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, ahí hay una una presencia territorial, pues ahí podemos hacer política, es decir, cuidado de la comunidad. El cuidado de la comunidad, el cuidado o la construcción del bien público en clave de esperanza, por supuesto, porque muchas veces vivimos la desesperanza o porque muchas veces, pues esto que yo he compartido, ¿verdad? Los conflictos, pues a veces nos desaniman, nos desmovilizan o nos desalman, ¿verdad? Es decir, nos quitan el alma. Y yo les animaría en todo caso a asomarse a este texto que está en la página web de Programa de Tierras, que aquí ustedes lo pueden ver o lo están viendo, que se llama programatierras.org, y ahí está esta cartilla, este texto, este PDF que me pidieron, que está incluso también traducido al portugués, porque también lo hicieron para Brasil, para todo el Brasil, y pues ustedes pueden descargarlo de aquí de este programa tierras.org. Ahí está el documento que se llama Hacia una geopolítica de la esperanza, porque como ustedes, los que me conocen, saben, yo no me quedo solo con la cizaña, sino también hay mucho trigo, afortunadamente. Así como hay mal común, como diría Yacuría, también hay negación del mal común. Así como hay la parte negativa, la injusticia estructural, también afortunadamente está la buena noticia que circunda entre nosotros. Y hacia allá está esta orientación de la geopolítica de la esperanza, porque pues no me gusta quedarme solo con aquello que nos duele, sino también aquello que nos anima, aquello que nos da esperanza, aquello que nos empuja, aquello que nos inspira, aquello que nos ilumina. Así que, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes, con mucho gusto, con mucho cariño, derivado no solo de lo que puede ser analíticamente, sino también de lo que me ha tocado ver
constatar estos años, estos caminares en América Latina, y que afortunadamente también son parte de nuestro sueño, es parte de nuestros escenarios, es parte de lo que nos toca ver, oler, saborear, y pues para mí eso, pues por supuesto, es muy importante. Es lo que tendría para compartir con todos ustedes.